Cielos arriba. La tierra como testigo. Hoy Liang Yumin. Y Xia Jinjin. Unidos para siempre. Juntos para toda la vida. Unen sus familias. Unen sus vidas. No se traicionarán. Si alguno lo hace. Hermano Yumin. Sabía que estarías aquí. Sensuwa. ¿Vas a dejar nuestra familia por esta mujer? ¿No quieres ni siquiera nuestra casa? Alguien venga. Atrapen a esta mujer seductora. Mamá, no puedes hacerle nada. Jin Jin está embarazada. Tía, yo. Jin Jin. Descarada, solo por ambicionar la fábrica textil de los Lian, te aliabas con tu amante. Para seducir a mi hijo y huir con él. Si no fuera la advertencia de Suwa, la familia Lian habría sido destruida por ti. Joven amo. Joven amo, lo lamento. Culpa de esta mujer. Me engañó sobre la familia Liang poderosa. Dijo que si te atrapaba, podría vaciar la fábrica textil, vaciar a los Liang. Perdí la cabeza por un momento. Mientes, no te conozco. Tengo pruebas. Esta es la carta que escribió. Tiene una marca de nacimiento de mariposa en el vientre. Si ella no fuera mi mujer, ¿cómo podrías saberlo? En su vientre. Jin Jin. Renuncié a la familia Liang por ti. Renuncié a la fábrica. Dejé a mi familia, dejé todo. ¿Por qué? ¿Por qué me traicionaste? Una buscona que se contonea un poco. Ya te tiene perdido, sin saber qué hacer. Yumin, no estés triste. Ese tipo de mujeres no te merecen. No es así, Yumin. Escucha mi explicación, Yumin. Llévense al joven de vuelta. Que se case con Suwa inmediatamente. En cuanto a esa mujer infiel, golpéenla. Hasta que admita su culpa. Róbame a mi hombre. Sueño. Golpéame hasta la muerte. No puedo morir. Tengo que proteger a mis hijos. Estoy esperando que Yumin vuelva a casa. No grites, esfuérzate más, el parto natural es doloroso, simplemente ten paciencia. Suwa, no tengas miedo. ¿Cómo está el bebé? Bebé nació prematuro. Señora Lian, espere. Cariño. Las estrellas del cielo no hablan. Los niños en la tierra piensan en mamá. Niños, niños. Si papá sabe que naciste, ¿estará feliz? Yumin. Felicidades, ve rápido. Cariño. Acabo de escuchar que alguien te llamaba. ¿En serio? Cariño, me duele mucho y no me haces caso. Entonces entremos primero. Vamos. Yumin. Quizás así serás más feliz. Vámonos.
Tío, compra uno. Vámonos, no quiero. Tía, cómpralo, lo bordó a mano mi mamá. Te quedará genial. Guapa tía. Cuidado. Cuidado. Mocosa, me has ensuciado la ropa. Sixia, Mamá. Sixia. ¿Otra desaliñada por aquí? Es un niño, no se enfade. ¿Te lavo la ropa o te la repongo? Te la repongo. ¿Con ese poco dinero qué vas a hacer? Con este poco dinero, no se sabe qué porquería tocará. Pareces un pobre diablo, qué asco. Suba. ¿Qué pasa? Ah, nada. Había 2 mendigos, les di un poco de dinero, no esperaba que pelearan como perros rabiosos. Vámonos. Esa silueta. Yumin. Mamá, lo siento. Ya no causaré problemas. Estoy bien. No tengo miedo. ¿Qué te pasa, mamá? Mamá. Despierta, mamá. Mamá. Te despertaste, mamá. ¿Qué te pasa? Xiaxia tiene mucho miedo. Mamá está bien. Xiaxia, ¿puedes traerme un vaso de agua? De acuerdo. Señora Xia. El cáncer de pulmón se ha extendido por todo su cuerpo. Si no se trata, no le quedan más de 6 meses de vida. No me trataré. Los pobres enfermamos para morirnos. Solo siento pena por Xiaxia. Xiaxia ya no tiene papá. Si también pierde a su mamá. Doctor. Tienes que ayudarme a ocultárselo a Xiaxia. Mamá. Toma agua. Xia, tienes que asegurarte de que mamá tome las medicinas a tiempo y no se canse mucho, ¿de acuerdo? Entendido, aseguraré que mamá tome sus medicinas a tiempo. Gracias, tío. Mamá, no te preocupes. Xiaxia crecerá rápido y cuando sea mayor podrás disfrutar, sin cansarte, y no te enfermarás más. Xiaxia. Mamá quizá no pueda esperar hasta ese día. Xia Hinjin, llevas meses debiendo el alquiler. Dueño, dame 2 días más, solo 2 días. ¿Por qué coses esa cosa inútil? ¿De qué sirve eso? La mujer, ¿ves? Debe aprender a coser la boca de los hombres. Está bien, te ayudo a coser. Te doy un día, si falta un centavo, te largas. Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien, mamá? Estoy bien, Xiaxia, qué linda. No tengo mucho tiempo. Asegurarme que Xiaxia tenga buen futuro. Xiaxia tiene que seguir adelante. Mi hija. Ella debe vivir tranquila y segura. Mente concentrada.
postura y manos firmes. No tiembles la mano, las puntadas deben ser uniformes y rectas. Deben caer a lo largo del borde. Mamá, estoy muy cansada. No, tienes que completar la tarea que te doy cada día, o no podrás dormir. Vuelve a empezar con la aguja. Ah. Mamá, duele. Sigue practicando. Para ser una bordadora competente, ser pinchada cientos de veces es lo normal. El dolor es práctica, lágrimas son crecimiento. Recuerda que en cualquier momento, además de ti misma, nadie puede ayudarte. Mamá, no te enojes. Si así se esforzará mucho y no la decepcionará. Liang Xixia, ¿estás sorda? ¿No oíste que te llamamos? ¿Por qué sigue con su uniforme escolar de invierno? No tiene dinero para ropa nueva. Además, su madre es una mendiga y ella, una mendiga. Estás diciendo tonterías. Mi madre dijo que no es vergonzoso ganarse la vida con las propias manos. Si te atreves a empujarme, dale una paliza. Ah, déjame ir, déjame ir. Devuélvemelo. Mi madre lo bordó. Devuélvemelo. Eso lo bordó mi madre. Mira, su ropa ha perdido el color. Déjame ir. Etcétera. ¿No es esta la ropa vieja que tiré a la basura? ¿Cómo me llevaste a casa? Lo que yo no quiero, tú tampoco lo mereces. Suéltame, suéltame. ¿Están haciendo? Deténganse. Corre. La mamá mendiga viene a causar problemas. Xixia. Xixia. Lo siento, todo es culpa de mamá. Te hice pasar un mal rato. Mamá, todos dicen que Sixi es una niña sin papá. ¿Cómo podría ser? No llores, Xia. Tienes a papá. Pero nunca he visto a papá. ¿Papá no quiere a Xia? No es eso, Xia. Eres tan buena que a papá le gustarás mucho. De acuerdo. Xia esperará obedientemente a que papá regrese. Den. Mamá, ¿cómo es papá? Él. Un miserable, todo el día solo sabe agradar a los demás. No creas que por saber bordar dobles caras el jefe te va a mirar diferente y eso es genial. Sister Ui, ¿por qué no cortamos sus bordados si no llega a tiempo? ¿Cómo explica eso al jefe? No, por favor, se los ruego. Realmente necesito este trabajo. Sin los bordados, me echarán. ¿Quieres que te corte también a ti? Detente. Duele. Señor, usted es muy distinguido. Yo. No tengas miedo. Me llamo Liang Yumin, ¿y tú? Xia. ¿Quieres ver a papá? Jefe, bollo de carne. Vale. Xia. Mamá, ¿no comes? Xia come, mamá no tiene hambre. Xia, mamá sale. Espera aquí. Mamá volverá. Vale. Hinjin. ¿Cómo has estado? Liang Yumin. ¿Cuándo entraste? Han pasado 8 años. ¿No puedes olvidar a esa desgraciada? No la llames desgraciada. Escucha lo vulgar que suenas ahora. Foto. Soy vulgar, pero si a Hinjin es tan pura, ¿no? Y aún así te engañó con otro.
Liang Yumin. ¿Quién es realmente tu esposa? No puedes recoger eso. ¿A dónde vas? ¿Vas a buscar a esa persona? Puedes dejarme, pero no abandones a Sensen. Es pequeña. Basta ya. Basta ya. Voy a casa de mi madre. Yumin, pensé que nunca iba a molestarte en esta vida. Pero ahora. Solo puedo entregarte a Xiaxia en persona. Antes de cerrar los ojos. Director Liang, por aquí, por favor. Eres Xia Jinjin. Te advierto que llevo 8 años casada con Yumin. No pienses en seducirlo. Señorita Sen, no quiero interferir en tu relación. Solo tengo que ver a Yumin. ¿Podrías dejarme verlo? ¿Y qué asunto podrías tener? No creas que no entiendo tus pequeñas intenciones. ¿No bastó con la paliza que te dieron antes? No aprendes, ¿verdad? No es lo que piensas. Señorita Sen, se lo suplico, de verdad necesito verlo. ¿Podría dejarme verlo solo una vez? Le prometo que no la molestaré más. Está bien, puedo ayudar en eso. Pero entrar a la casa de los Liang no es tan fácil. Si quieres ver a Yumin, debes mostrar un poco de sinceridad, ¿no? ¿Qué quiere que haga, señorita Sen? No te pondré en problemas. Si estás dispuesto a recibir otra paliza, te dejaré ver a Yumin. Jajaja, ni siquiera puedes soportar esto. No parece que tengas algo urgente. Vete ahora. No me hagas llamar a alguien para echarte. Te lo prometo. Señorita Sen. Por favor, asegúrate de cumplir tus palabras. Ayuda. ¿Por qué mamá no ha vuelto todavía? No podemos comer lo que es para mamá. Señorita Sen, ¿puedo ver a Yumin ahora? Esto apenas comienza. Si te arrodillas durante 5 horas, te garantizo que lo verás. Me engañas. Mentira. Con tanta gente mirando, yo, Sensua, mantengo mi palabra. Bien. Me arrodillaré. ¿Han oído? En la entrada de la fábrica textil hay una mujer con vestido de flores llena de sangre, arrodillada. ¿Vestido de florecitas? Xiaxia. Mamá. Mamá. Mamá no dejará que te quedes sola y desamparada en este mundo. Mamá. Mamá.
Mamá. Mamá. ¿Qué tienes, mamá? Escúchame. Tu padre está. Tu padre es. Mamá. No tengas miedo, mamá. Xiaxia te lleva a casa. Mamá. Xiaxia ya no tiene mamá. Señora, ¿está bien así? Si no fuera porque obligué a Yumin a casarse con Suwa, la familia Lian estaría en manos de esa mujerzuela. Qué perspicaz es la anciana. Los pobres solo piensan en el dinero. Un poco de dinero y ya sobornas al hermano de Xia Jinjin. La marca de nacimiento. La carta de adulterio. Las pruebas son claras, el joven no puede negarlo. ¿Cómo pudo ser? Malinterpreté a Hinjin. Soy un imbécil. Hinjin, ¿dónde estás? Tengo que encontrarte. ¿Murió tu mamá? Ve a buscar a tu papá. Tío, te lo suplico. Por favor, entierra a mi mamá. Solo te conozco a ti. ¿No entiendes? Si no tienes dinero, ve y véndete. No traigas mala suerte. Lárgate. Lárgate. Alguien de por aquí vio a Hinjin. Hinjin debe estar cerca. Mamá, Xiaxia es tan inútil que ni siquiera puede darte un entierro. Mamá, Xiaxia no puede encontrar a papá. Parece mamá. Hinjin. Las cejas y los ojos de este niño. ¿Por qué se parece tanto a Hinjin? Tío, Pequeño, a tan temprana edad ya sabes robar. no lo hice. Yo quería devolverte la cartera. Mamá dijo que aunque seamos pobres, no debemos perder la dignidad. Mira tus manos, están tan cansadas. Te dije que yo te mantendría. Pero insistes en hacer bordado. Ser pobre no significa ser débil. ¿Quieres casarte con una cerdita que coma y duerma? Pues, también está bien. Pequeño. ¿Dónde está tu mamá? Mi mamá murió. No tengo dinero para enterrarla y no puedo encontrar a mi papá. ¡Qué desgracia! ¿Qué clase de hombre es que ni siquiera puede proteger a su esposa y hijos? No, mamá dijo que papá volvería a recogernos. ¿Mamá le está mintiendo a Xiaxia? ¿Es cierto que nadie quiere a Xiaxia? ¿Xiaxia realmente se convertirá en una niña salvaje que nadie quiere? Bien. Deja de llorar. Tu tío te acompañará a casa para enterrar a tu madre, ¿de acuerdo? Oye, pequeño niño, no solo pusiste la regla aquí, sino que también te atreviste a cubrir mi colcha. No te muevas, mamá tendrá frío. Ay. Está muerta, te lo digo. Mamá, ¿tienes frío? Deja que Xiaxia te abrigue. Xiaxia te protegerá. ¿Es suficiente dinero?
Con esta casa tan de mal agüero, ¿cómo voy a alquilarla? Pronto moveremos el cuerpo. En 10 minutos. Este dedal. Se parece mucho a algo de Hinjin. ¿Acaso? Joven. Joven, ¿qué hace aquí? La señorita tiene fiebre alta y la señora está buscándole desesperada. ¿Qué pasa? ¿Por qué enfermó de repente? Esta niña es desafortunada. Ayúdale a enterrar a su madre. ¿Por qué me late tan fuerte el corazón? Sigo preocupado por esa niña. Detente. Ella y Sensen tienen la misma edad, tan pequeñas, sin padre ni madre. Me temo que le espera un futuro difícil. Mamá, no te preocupes. Xiaxia va a esforzarse por crecer. Y también encontrará al malo que te hizo daño. Pequeña. ¿Te gustaría irte a casa con el tío? Mamá, creo que sé cómo se siente tener un papá. Nuestro hijo, Kim Jin y yo, también vivirá con tantas dificultades. Kim Jin, ¿dónde estás? Joven, ya hemos llegado. El abrazo de tío es tan cálido. Es como... Papá. Sabía que si decía que estaba enferma, papá volvería enseguida. Liang Xixia, ¿qué haces aquí? ¿Te llamas Liang Xixia? Yumin, cuando tengamos un hijo, le llamamos Liang Xixia, ¿te parece? Conocidos de ambos apellidos, nunca separados. Xiaxia, dile al tío cómo se llama tu mamá. Mi mamá se llama. Mi mamá se llama. No te permito quitarme a mi papá. ¿Cómo puedes ser grosera? ¿Cómo te enseña tu papá normalmente? Papá es parcial. Papá recogió un pequeño mendigo y ya no quiere a Sensen. ¿Qué pasa, mi amor? Liang Yumin. Mira qué triste está. ¿Cómo puedes tratar así a tu propia hija por un extraño? Suba. Ella acaba de perder a su madre. Y no tiene familiares en casa. Aunque muera afuera, eso es su destino. Devuélvela de donde la trajiste. No permitiré que mi hija viva con alguien de tan baja condición. Mamá tiene razón. No mereces vivir conmigo. Sal de mi casa ya mismo. Sensuba. ¿Así es como sueles enseñarle a tu hija? No hay personas superiores o inferiores. Ven. Desde hoy, Xiaxia vivirá con nosotros. Liang Xixia, ¿por qué intentas arrebatarme a mi papá? Te sacaré de aquí. Muévete, es el lugar de mi perro. No pensarás que un mendigo nacido en un basurero merece comer en la mesa que nosotros, ¿verdad? Lleno de virus.
Come rápido, Liang Xixia. Mi perro come solo comida selecta, te lo doy por cortesía. ¿Terminaste el trabajo? Ahora vas a comer. Eres todo huesos. Ve y lava la ropa de mamá. ¿Te di permiso para descansar? La señora Liang limpió aquí y también lavó la ropa. ¿Te atreves a contestar? Tal como esperaba. Gente baja, todos son iguales. Tu cara se parece cada vez más a la de ella. Me molesta solo de mirarte. Vuelve a lavar todo. Hermana Wu, mantente atenta. ¿Me escuchaste? Apúrate. Si te ves flojeando hoy, ya verás. Zenzen realmente no defrauda como hija del dueño de la fábrica textil. Villa impresionante. Ustedes pueden venir a mi casa a jugar cuando quieran. ¿Cómo es que Lian Xixia está en tu casa? No estarán viviendo juntas, ¿verdad? Ay. Ella tiene un aire de pobreza rancia. ¿No te preocupa estar con ella todos los días? ¿No tienes miedo a que te contagie? Están viviendo juntas, ¿verdad? ¿No tienes miedo a que te contagie? Espera. Lian Zenzen y Lian Xixia. No serán hermanas, ¿verdad? Ja ja ja. No serán hermanas, ¿verdad? ¿Qué tonterías dices? ¿Cómo podría ser hermana de esta chabacana? Liang Xixia, ¿quién te dio permiso para lavar? ¿Quieres que crean que tengo un perro callejero? No, fue la señora Liang. ¿Todavía te atreves a responder? ¿Cuántos años en la familia Liang? ¿Piensas que eres la señorita? Hoy te daré una lección para que aprendas. Tráeme una jarra de agua caliente. Señorita, ya no lavaré ropa en el patio, ¿podrías no? Alto. Papá, ¿Por qué llegaste de repente? Si no volvía, ese agua caliente. ¿Le hubiera quemado a ella? Zenzen, ¿cómo pudiste hacer eso? no lo hice, fue Liang Xixia. Ella dijo que el agua estaba fría y me pidió que le pusiera agua caliente para calentar sus manos. Si no me crees, pregúntale. Yo. La madre e hija Liang no han dejado de acosarme. Cada vez que el tío Liang me defendía, después ellas solo me torturaban más. Tío Liang, fue la señorita quien amablemente me ayudó a calentar el agua. Papá, mira, soy tu hija de verdad. ¿Cómo puedes acusarme así? Solo temo que te equivoques de camino y te desvíes. Tranquilo, papá. Me portaré bien y obedeceré. Xixia, ¿has comido? Vamos a comer. Papá. Aún no he comido, ¿por qué no preguntas? Por cierto, la última vez pedí que trajeras unos pastelillos. No te habrás olvidado, ¿verdad? ¿Cómo podría olvidar una petición de mi querida hija? Liang Zenzen solo quería comer un pastel. El tío Liang estaría dispuesto a ir lejos por ella. Si puedo encontrar a papá, ¿él también será tan bueno conmigo? Pronto, una vez que sea mayor de edad, podré salir, ganar dinero y mantenerme. Saldré de este infierno. Además, encontraré a la persona que causó la muerte de mamá en la fábrica de textiles. Liang Xixia, todo es culpa tuya que me avergonzaran. ¿Un perro callejero sin padre ni madre merece llevar mi mismo apellido? Después de todos estos años, ya no puedo más. Xiaoli, pon plato y cubiertos para Xixia. De acuerdo. No es necesario, voy a la escuela. Xixia, somos familia, no seas formal, siéntate y come.
Prueba esto. Papá, mamá, ustedes también coman. Nuestra Sensen ha crecido y ya es sensata. Ustedes dos deben llevarse como hermanas. Siempre deben cuidarse mutuamente. ¿Qué hermanas ni qué nada? Nuestra Sensen es una dama de sociedad. ¿Cómo puede ser hermana de una niñera recogida? Si se supiera, qué vergüenza. Ya no como, estoy llena del coraje. Ay, mamá, no digas eso, decía ella. Sensen, ¿qué te pasa? Polvo de flores. Polen. Nuestra Sensen es alérgica al polen por genética, tú lo sabes. La ropa de Sensen la lavaste y la tendiste tú, solo tú la tocaste. Tú quieres dañar a mi hija a propósito. Tú quieres dañar a mi hija intencionalmente. ¿Dónde escondiste el polen? Yo no hice nada. ¿Todavía te atreves a discutir? ¿No hay polen aquí? ¿Qué es? Cixia, me has decepcionado tanto. No, tío Lian, de verdad que no. Fuiste tú y claramente no tenía nada en mi bolsillo. Me incriminaste a propósito. Liang Cixia. ¿Aún te atreves a mentir aquí? ¿Quieres decir que mi hija está arriesgando su propia vida solo para perjudicarte? Cixia, hemos vivido juntas muchos años, como hermanas. ¿Por qué querías hacerme daño? Tío Lian, no. Créeme. ¿Qué estás dudando, Lian Yumin? Si te atreves a dañar a mi hija, te haré pagar con tu vida. Ah. ¿Qué pasa? No te hagas el muerto, ¿eh? Señor Liang, ella es alérgica al polen. ¿Qué dices? Señor Liang, es una alergia hereditaria al polen. Hay que tener cuidado. Ella es como Sensen. Podría ser que ella. Xia, te despertaste. Tío Lian. Tío Lian, de verdad no hice daño a la señorita. Soy alérgica al polen. ¿Cómo podría usarlo para hacer daño? Xia, tu alergia al polen es heredada de tu madre. No, pero mamá decía que papá estornudaba cuando veía flores. Xia, tu padre. Director Liang. La señorita parece estar haciendo un alboroto al lado. Conseguir un certificado médico es complicado. No sé escribir alergia al polen. Pero señorita Lian, no tiene alergia. En su cuello hay almidón de maíz. No causa alergias. Claro, yo misma me lo puse. El que mi mamá roció sí es polen real. Solo dame vitaminas. ¿Por qué no puedes decir que el tratamiento de desensibilización no funciona? Todo es culpa de esa mala persona. Si no fuera para sacarla de la familia Lian, ¿Qué dijiste? papá. ¿Por qué viniste? Liang Sensen. Me has decepcionado mucho. Yo. ¿Qué haces? Siempre favoreciste a esa chica salvaje. Nos habría evitado sufrimiento. Y Ling no tomó medidas extremas. Mamá. Pobrecita nuestra Sensen, tan buena que la han dejado sin salida. Siempre la proteges. Solo porque se parece a Xia Jinjin, ¿verdad? Voy a destrozarle la cara, a ver cómo seduce a los hombres ahora. ¿Qué dijiste sobre Xia? ¿Qué te importa? Iba a buscarte, y te atreves a acercarte para escuchar. Sensuga. Ya basta. Lian Yumin. ¿Abandonarás esposa e hija? Sensuga, ¿puedes dejar de decir tonterías? Te digo que hoy aclaremos esto. Si ella está en esta casa, nosotros dos no cabemos. Tiren y quemen lo tocado por esa persona.
No se quede nada. Y además, cualquier lugar al que ella haya ido. Desinfecten bien, bien. ¿Por qué van a tirar mis cosas? Sí. No las tiren todavía. Revisen bien primero. ¿Hay algo de la familia Liang adentro? Ni un grano de arroz. Debes dejarle llevar. ¿Qué estás haciendo? Dámelo. Es un recuerdo de mi madre. Devuélvemelo. No lo toques. ¿Qué estás haciendo, Sensen? ¿Qué estás haciendo, Sensen? ¿Así es como educas a tu hija? No importa el estatus, todos somos iguales. Además, ya la dejé ir. Todavía insistes. Tío Liang, por favor créame, de verdad no le he hecho daño a la señorita y no he hecho nada contra usted. Llévenla fuera. ¿Solo porque es su hija sacrificará mi inocencia? ¿Así es como dice que todos somos iguales? Papá, yo hace un momento. Está bien, estoy cansado. Este lugar es. ¿No le dijiste al señor que te interesa el bordado? Ahora también eres adulta. Él te permitió entrar a la fábrica para aprender. Tío Liang, él aún recuerda lo que dije. Todavía le importo, ¿verdad? Liang Xixia. Tu época de adolescente débil y tímida ha terminado. Mamá, encontraré a quien te hizo daño y conseguiré justicia por ti. Fábrica de textiles Fanua. He vuelto. ¿De dónde salió este campesino? Dormir en nuestra fábrica textil. Este es el predecesor de la nuestra, una centenaria fábrica de bordados. Los aprendices aquí eran estudiantes destacados de la ciudad. ¿Qué te crees tú? Toda esa apariencia de campo, y aún con arrugas. No quiero tratar con ustedes. No busques problemas. ¿Quién está buscando problemas? Por el tejido, tocaste mi suéter de pura lana. ¿Quieres irte? No me robes la lana. No dejes que se vaya, ella ha venido a robar cosas. Campesino, ¿puedo llevarte a la comisaría? El tío Liang me pidió que viniera. Tío Lian. El director Lian. Eres como un escarabajo en las vías del tren, pretendiendo ser un perno. Ni siquiera te tomas el tiempo para averiguar quién es el director Lian. Ni te considera, atrápenlo. ¿Qué tanto ruido hacen?
Ustedes dos no estudian bien. Y aquí, molestando. Profesor Su, se equivocó. Es ladrona. ¿Qué robó ella? Ella. Ella robó mi lana. Y además quiere hacerse pasar por pariente del director. Tú eres Liang Xixia. El director Liang me pidió que te enseñara bien el arte del bordado. ¿Qué? ¿Ella realmente trabaja para el director Lian? A partir de hoy, Liang Xixia es ahora aprendiz oficial en nuestra fábrica. Si me entero de que alguien la maltrata a escondidas, no me culpen por no ser indulgente. Hermana Dan, ¿qué haremos ahora? ¿De verdad es la huérfana que el director Liang adoptó? Si esto llega a oídos del director Liang, estaremos en serios problemas. No te asustes, no olvides. Todavía tenemos a la señorita Lian. Dime, si la señorita Lian se entera de que esta niña está coqueteando con el señor Su, a quien más aprecia, ¿cómo crees que se sentiría? Este es el departamento textil de nuestra fábrica. Anoche llegaste muy tarde y no tuve tiempo de arreglar. No hace falta, profesor Su, yo lo haré. No me veo viejo, ¿verdad? No tienes que llamarme profesor Su. Me llamo Sumo. Acabo de regresar del extranjero, no tenemos que seguir tantas reglas. ¿A qué viene tanta dedicación? ¿No es solo para atraer al profesor Su? Señor Luciner. ¿Por qué no lo demuestras? ¿Cómo fingir ser aplicada mientras seduces a hombres? Un pez mugriento ha tocado el agua de mar. Y de repente se cree un manjar del mar. Pues he escuchado. En la familia Lian, ni siquiera mereces sentarte con los perros a comer. No te miento, te vi y supe que eres un pobre diablo. Con esa buena vista tuya. ¿Cómo pudiste coser la línea torcida? ¿Qué está pasando aquí? Dolor te fortalece, cansancio te hace crecer. Recuerda eso. En cualquier momento, además de ti, nadie más puede ayudarte. Mamá. Me quedaré en la fábrica textil. Y definitivamente averiguaré la causa de tu muerte. Hermano Sumo, mira lo que te traje. Liang Xixia, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué están haciendo ustedes? Liang Xixia, me perjudicaste en casa de los Liang, ahora en la fábrica textil y seduces a mi hermano Sumo. No es asunto de ella, fui yo quien quiso echarle una mano. Hermano Sumo. No te dejes engañar por Liang Xixia. No te pierdas su apariencia débil, es muy astuta. Está bien, ya sé lo que estoy haciendo. ¿Por qué viniste a verme? Escuché que has estado trabajando muy duro en tus clases. Compré pasteles de GSI para ti. Gracias. Sixia, te desmayaste. ¿Es porque no has comido? ¿Qué tal si comemos juntos con Sensen? No, está bien. Dambone dijo que no merezco comer con un perro. Voy a regresar primero. Sixia. No, ¿qué acaba de decirme? Es el Liang Xixia. Compite conmigo por papá, ahora compite por mi hombre. Voy a enseñarle qué significa. Dos perros no pueden ocupar el mismo sitio. Tigre. ¿Es ella? ¿No la acusé falsamente? ¿Qué hacen ustedes? Liang Xixia, robaste el hilo de plumas de pavor real del taller. Y todavía tienes el valor de ¿Qué hilo de plumas de pavo real? No le hables más, ahora hay pruebas claras.
Liang Sensen, ya basta. No sé de qué hablas ni conozco ese hilo. Cállate, siempre dijeron mis padres. Que alguien tan humilde como tú es un traidor nato. Sí. Desde pequeño solo aprendiste a robar y engañar. Ay, ese perro come mierda. Es su naturaleza. Liang Sensen. Tú eres ese perro malo, ¿verdad? Soy pobre. Pero ser pobre no es excusa para morder y calumniar. ¿Qué haces? Mi bolso. Fiambrera se volcó, ensució bolso. Voy a limpiarlo. No te preocupes, me ocupo. No debería ser así, debería hacerlo yo. Fue ella quien me difamó. ¿Cómo te atreves a acusarme así? Parece que te atreves más desde que dejaste la casa de Lian. Desnúdenla, a ver cuántas espinas tiene. No me toques, no me toques. Todos deténganse. No me toques. Sisia, soy yo, soy Sumo. Nadie más te hará daño. Ella robó hilos de fábrica. Si sigues protegiendo, ¿temes? ¿No le temes que se lo diga a mi papá? Dicen que Sisia robó hilos de plumas. Entonces, ¿por qué tiene ella la llave del almacén? No necesitamos tu tipo en nuestra fábrica. No es el caso, señor Su. Cállate. Tiene algo que decir al rollo. Dijiste que ella es solo una pequeña bordadora, si nadie está detrás de ella. ¿Cómo se atreve a hacer algo grande? No revelaré aún quién es esta persona. Pero esta línea de plumas es mi límite. Si alguien se atreve a cruzarla, no le daré la cara a nadie. Hermano Sumo. Sumo. Señorita Sensen. El profesor Sumo es el yerno elegido por Lian Wangchang, y ahora por esa desgraciada ni siquiera te escucha. ¿Será que este yerno fue elegido para la hija adoptiva? Lárgate. Todos, lárguense. ¿No es esta la mujer de la que mamá habló? Cuando no tienes suficiente dinero, roba la billetera a tu padre. Mamá. Dentro hay una foto de alguien que parece Liang Xixia. Así es, ella es Liang Xixia. Liang Yumin. ¿Por qué tienes una foto de Xia Jingjing guardada? ¿Qué pasa si tu hija la ve? ¿Quieres que sepa sobre tu gloriosa historia de haber tenido un hijo antes de casarte y comprometerte? Xia Jingjin. Liang Xixia. Ella es la hija biológica de papá. No permitiré que papá reconozca a esa hija. Todos, silencio. Hoy el director Liang va a anunciar algo importante y bueno. El 5 del próximo mes es el 60 cumpleaños del director Su de nuestra oficina de tejidos. Seleccionaré la mejor obra de sus bordados como regalo de cumpleaños. ¿Quién podrá destacarse? ¿Quién será la bordadora de oro? Mamá dijo. Su sueño era ser elegida la bordadora de oro. Tengo que ganar y cumplir el deseo de mamá. Liang Xixia, quieres destacar, pero yo haré que te caigas sin remedio. Si ofendes al director Su,
Ni mi padre podrá salvarte. Cixia. Cixia. Despierta, ya no hay tiempo. Sí. Anoche me quedé hasta tarde trabajando. Eres muy dedicada. Prepárate rápido, el director Su ya llegó. Alguien ha tocado mi bordado. ¿Cómo pasó esto? Anoche estaba bien. Alguien cortó intencionalmente los hilos de arriba. Lo descubrimos a tiempo. Si ese bordado hubiera enviado, mi papá se hubiera enojado mucho. ¿El director Su es tu papá? Eso no importa ahora. Pero ahora. Definitivamente ya no hay suficiente tiempo. Mejor retirarnos de la competencia, explico a mi papá. No, imposible. Algunas personas solo quieren verme cometer errores y ser expulsada de la fábrica. Pero les voy a mostrar que mis agujas e hilos son más afilados que sus palabras venenosas. Bien, te ayudaré. Pero el tiempo es corto, rehacerlo es imposible. Voy a rehacerlo. Ay. Director Liang, obra es. Bordada por mi hija, Liang Sensen. Claro que sí, hija de la directora Liang. Tus bordados son increíbles, realmente excepcionales. Liang Cixia, veamos cómo te quedas en la fábrica textil ahora. Anuncio que el trabajo que más me ha gustado es. Espera un momento. Disculpa, director Su, llegué tarde. Este es mi trabajo. Por favor, échele un vistazo. ¿Por qué este diseño es igual al de la señorita Zenzen? No, aunque el diseño sea el mismo. El bordado es al menos 10 veces más delicado que el de la señorita Sensen. Es realmente vívida, hasta las mariposas no pueden distinguir lo real de lo falso. Estas flores están bordadas. Papá, Cixia realmente tiene talento, pero esta pieza bordada no muestra su verdadera habilidad porque alguien arruinó su trabajo. Este bordado lo hizo cuando usted, mirando otras obras, bordó de improviso. ¡Ay, Dios! Bordar así en el último momento es impresionante. Eres Liang Cixia, ¿verdad? Muy astuta, mantiene la calma en situaciones difíciles. Te admiro. Director Liang, parece que hoy ya están decididos los ganadores. Tío Su, me parece injusto. Ella tiene mi boceto idéntico, ha copiado. Papá. ¿Vas a acusar a tu hija delante de todos de ser una ladrona que plagia las obras de otros? Puedo probar ahora mismo si es un plagio. Puedo probar ahora mismo si es un plagio. También haberlo visto. Usé hilos multicolores para enriquecer los detalles, especialmente en los estambres de las flores. El director Su ha servido con integridad, beneficiando al pueblo, y el loto simboliza dedicación y sacrificio desinteresado. El plagiario no entiende la intención del autor. Copiar el patrón. Pero no puedo copiar el alma. Oh, no esperaba que una joven que nunca me había visto fuera tan atenta. Director Su, este bordado tiene más. Por favor, échale un vistazo. Este es el bordado tridimensional de doble cara perdido hace mucho tiempo. Liang Cixia. ¿Cómo puede bordar así? El color de esta flor cambia con la luz. Jin, ¿cómo lo hiciste? Esto no es lo más sutil. Mira. Bordado doble. Bordado doble en relieve, técnica heredada de familia. Con hilos especiales de colores similares se logra este efecto tan vívido. Jin me dijo. El bordado doble en relieve es un arte heredado de familia. ¿Acaso Xia es ella? No puede ser, ¿cómo es posible? Señorita Liang, este asunto necesita ser explicado. Todo es culpa de Liang Cixia, quien trama para hacerme daño. Papá,
Papá, di algo por mí. Sixia nunca se ha alejado de mí desde pequeña. Hyunjin no pudo enseñarle el bordado doble cara. Tal vez realmente es un talento fuera de serie. Sensen sí es mi verdadera hija. Si no fuera por los celos de que Sixia haya compartido mi amor, no se habría convertido en esto. Liang Sixia. El borrador de Liang Sensen lo orienté yo mismo. Si dices que te plagió, ¿quieres decir que yo, Liang Yumin, robé tu idea? Tío Lian. Cierra la boca. No uses lágrimas para compasión. Difamaste a mi hija y dijiste que robó tu idea. Debes admitir tu error. Tío Lian. Usted me crió. ¿De verdad cree que soy una persona tan desvergonzada y despreciable? Cállate. No mereces estar en Fanua. Alguien, quítenle la ropa y échenla de Fanua. Director Lian. No hace falta que lo hagáis. Yo mismo me quito. Así. ¿Estás satisfecho? El abrigo es de Fanua. La ropa interior es de Lian. No es tuya, quítatelo todo. Basta. No quiero volver a verte, vete. Tío Lian. Gracias por criarme. Tuve una ilusión. Creía que la familia Liang y la fábrica textil eran mi hogar, pero en realidad no tenía hogar. Siempre había sido una persona sin hogar. De hecho, todo aquí, incluyéndote a ti, no tiene nada que ver conmigo. Tomoka. ¿Por qué no quemas el bordado de Liang Sixia? No dejes que sus falsificaciones plagiadas ensucien los ojos del tío Su. Etcétera. Equivocado. Esta flor es el símbolo único de Hyunjin. Ve a buscar a Liang Xixia para mí. No. Finalmente la echamos fuera, no podemos traerla de vuelta. Es terrible. Señorita In perdió mucha sangre y se desmayó. ¿Qué estás esperando? Lleva a Insensen al hospital. Ten más cuidado en el futuro. Por suerte, no se dañaron los tendones ni los huesos. Tendré cuidado. Soy única hija de papá. En el futuro, también voy a gestionar Fanua por papá, ¿verdad? ¿Hay alguna noticia? Ya he enviado gente a buscarla. Alguien dijo que la vieron cerca de un viejo templo en el suburbio del Distrito Sur. ¿Por qué Sixia estaría allí? Ese lugar. Es donde yo, Hyunjin, fui cuando me escapé. ¿De verdad podría ser ella la hija de Hyunjin y mía? Papá realmente empezó a sospechar de la identidad de Liang Sixia. Templo abandonado. Liang Sixia, te tengo a ti. Ni siquiera los dioses pueden salvarte. Es el bordado de mamá, su marca única. ¿Acaso aquí? Este es el lugar donde mamá y papá se enamoraron. ¿Por qué papá aún no viene a buscarnos? ¿Nos habrá olvidado hace tiempo? Mamá. Soy realmente inútil. Ni siquiera averigüé quién te hizo daño. E incluso me echaron de la fábrica de textiles. Te extraño mucho. Quisiera ser la vieja Xia Xia.
La Xia de entonces. Que podía dormir en los brazos de mamá. Dormir junto a mamá. Comer empanadas de carne juntas. Dios mío. Dicen que proteges a la humanidad, entonces, ¿por qué no proteges a mi mamá y a mí? En cambio, permites que seres feos y despreciables disfruten de riqueza y gloria. Si es así. Prefiero ir con mamá antes. ¿Quiénes son ustedes? Señorita. Tiene razón. Esa tipa está aquí de verdad. Zorra, y todavía llevas el velo rojo. ¿Te vas a casar con mi hermano? Sujétenla, le voy a dar un águila extendida. No la dejen escapar. Si se va, no conseguiremos el dinero. Director Liang. Dirigimos al templo abandonado. El templo estaba en llamas, el fuego era intenso, dentro había un cuerpo calcinado. ¿Qué dices? Podría ser que Sixia ya. Solo quería arruinar su reputación. No esperaba que el destino fuera justo. Y también la convirtiera en cenizas. Director, pasó algo grave. Bordados enviados a la Exposición Nacional fueron destruidos. ¿Qué ha pasado? Esta es una pieza que Jin Jin dejó antes de morir. Siempre la mantuve bajo llave en el almacén. Sin mi permiso, nadie se atreve a entrar. Ya lo he revisado. Solo la señorita Grande ha pedido la llave del almacén. Liang Sensen. Eso no era de Liang Xixia. Era una pieza única que la fábrica enviaría al concurso. Xixia, aquí dentro están los trabajos de las bordadoras más destacadas de cada generación. Sé que te gusta aprender, así que te traje especialmente aquí. Bordadoras destacadas de cada generación. ¿Las obras de mamá estarán aquí dentro? Liang Sensen, ¿qué haces? Desgraciada, ¿te atreves a seducir a mi hombre? Te aconsejo que seas un buen perro faldero y no ladres. Tú. Déjame salir. Este bordado parece obra de Liang Xixia. ¡Qué fastidio! Liang Sensen. Dime. ¿Qué pasó? Ay, papá. ¿Cómo podría destruir las cosas de la fábrica? Seguro que trata de evadir responsabilidad y me culpa. Hoy te voy a dar una lección. Liang Sensen. Durante años he sido indulgente contigo, tanto que te crees intocable. Yo. Este asunto me lo tienes que aclarar. Papá. No me toques. Papá, sí fui a la fábrica. Pero esa Liang Xixia también fue a la fábrica. La vi ese día sin saber las reglas. Así que la dejé encerrada en el almacén toda la noche. Al día siguiente fue sola. Debe ser ella, que con intención destruyó las artesanías por venganza. Liang Xixia ya no puede testificar. Por suerte, soy muy astuto. Liang Sensen. ¿Hasta cuándo planeas hacerme daño? Liang Sensen. ¿Hasta cuándo planeas hacerme daño? Estuve en el almacén, encerrado 3 días y noches. Fue el profesor Su quien me salvó. Liang Sensen. ¿Eres humano o animal? ¿Eres humano o fantasma? No fuiste. ¿Acaso quemado? Esa gente. ¿Qué gente? ¿Quién más podría ser? Claro, la señorita. Liang Xixia. Padre mandó gente a buscarte. Vaya contigo. Encima me muerdes. Eres como un lobo ingrato. Cuando hablamos de criar lobos ingratos, la señorita Liang es la número 1. Nadie se atrevería a ser número 2. ¿Qué quieres decir con eso? Vengan. Traigan al ingrato lobo de Liang. Que lo traigan aquí.
Director Liang, solo quiero hacerme de un dinero extra. No arriesgar mi vida. Si quieres vivir, dime la verdad. Fue la señorita quien lo dijo. Que la agarráramos sola. Darle lección. Cállate. Llévala al almacén. Enciérrala 3 días y 3 noches. Papá, Señorita, por favor, papá, déjame explicarte, papá. Cixia, no estás. No te preocupes, este asunto. Te daré una respuesta. Director Lian. Las bordados arruinados. ¿Puedo verlos por un momento? Esto es el bordado de mamá. Director Lian. Tengo otra pregunta. Dímelo. ¿De quién es este bordado? Ella ya no está aquí. Ella. Ella fue la mejor bordadora de Fanua. Tu técnica de bordado se parece mucho a otra. ¿Conoces a esta bordadora? No la conozco. Solo preguntaba. Muerte de mamá relacionada con Fanua. Antes de descubrir la verdad. Es mejor no alarmar a nadie. Director Lian. Intentar reparar este bordado. Pero tengo una condición. Quiero ser la jefa de bordado de Fanua. ¿Qué dices? ¿Vas a dejar que Liang Xixia sea jefa de bordado? Papá, el puesto de director de bordado es para la siguiente generación. No queremos que las buenas se vayan a otros. Te encerraron en el almacén 3 días, no tuviste suficiente. Liang Sensen. ¿Cuándo vas a calmar tu carácter arrogante? En cuanto a habilidades, en cuanto a personalidad, ¿qué tienes mejor que Cixia? Liang Yumin. ¿Por qué dices eso de nuestra hija? Ella misma se lo buscó. Si es la sucesora. Los capaces ocupan el lugar. Si Asia tiene talento. Voy a dejarle mi lugar. Liang Yumin, detente. Mamá, no digas más. No sirve, en realidad Liang Xixia ella. Ella es la hija biológica de papá. ¿Qué dices? Esto lo vi con mis propios ojos. La foto de la madre de Liang Xixia. Xia Hinjin. Eres realmente persistente, ¿eh? Papá ya ha comenzado a sospechar de esto. Si sabe la verdad, ¿nos echará de la familia Liang? Maldita. Tu bastardo. Pronto nos veremos. Profesor Su. Ayúdame a conseguir la línea 4. Ya dije no hace falta que quedes aquí. Pero no me escuchas. Sin embargo, eres la única persona en esta, además de mamá, que es buena conmigo. Xia. ¿Por qué te metes? ¿Quién es? Soy tu padre. Cixia, no tengas miedo. Estoy aquí. Nadie te hará daño de nuevo. El señor Liang también está buscando por ti. Tenemos que hacer una fogata y quemar un muñeco. Para confundir a los demás. ¿Quieres decir que finja mi muerte? Así es. Estás muerto. Las personas con corazón se sentirán culpables. Los que son malintencionados dejarán una pista. Sunmo. Está dibujándome. ¿Será que él siente algo por mí? ¿Cómo es posible? Él es hijo del director Su. Solo soy un
Rara vez te veo sonreír. ¿No espías mientras duermo? ¿Duermo de forma horrible? ¿Qué pasa? Solo tú puedes dibujarme y yo no puedo mirar. Dibujar a escondidas. Esta persona sí se parece un poco a ti. Pero no lo dibujé yo. Fui al cuarto del director Liang a coger un libro. Sin querer me quedé dormido. Esto no será. ¿Qué estaba entre las páginas, verdad? En este dibujo está mi madre. Ella decía que antes a papá le encantaba cuando ella bordaba. ¿Estás diciendo que este libro es del director Liang? Cixia. El tío Liang te trajo un refrigerio, fíjate si hay algo que te guste. Sumo. Tú también estás aquí. ¿Qué están viendo? Desde que Cixia llegó a este lugar próspero. Nuestra fábrica textil está realmente animada. A medianoche no duermen. Solo vienen a agruparse aquí. ¿A qué has venido? En Jiangcheng hay un pedido urgente. No estás. No sé qué decidir. Mira cómo eres. Me vigilas como si fuera un ladrón. Está bien, lo manejaré. Sumo. Tan tarde en la noche. Tú y yo en una habitación. Si se corre voz, la gente hablará. Tú también vete primero. La señora Liang tiene algo que decir. Cixia. Vine especialmente a disculparme contigo. Sensen es inmadura. Te lo tomarás en serio, ¿verdad? ¿Verdad? Ya que se trata de disculpas, la persona equivocada debería venir sola para que sea sincero. Este retrato. ¿De dónde lo conseguiste? Es el retrato de mi madre. Lo encontré en el libro Director Liang. Tú conoces a mi madre. Con razón. Liang Cixia. No pensarás que nuestro viejo Liang tiene algo inapropiado con tu madre, ¿verdad? Antes, las trabajadoras de los talleres eran registradas. Tú lo sabes, ¿verdad? En ese entonces, las casas de fotografía eran muy caras. Por eso, todos tenían un retrato de este tipo. Liang Xiaxia. Entraste a la fábrica Fanua. Para vengarte, ¿no? ¿Qué quieres decir? Hace 10 años, el cuerpo de tu madre quedó en la fábrica de flores. No lo habrás olvidado, ¿verdad? ¿Sabes cómo murió mi madre? La tía Sen sabe algo de la verdad. Pero entre nosotros no hay relación. Dime directamente lo que quieres. Repara ese bordado. Da el crédito a mi hija. Y desaparece por completo de la floristería. ¿Cómo sé yo? ¿Estás diciendo la verdad? No tienes que aceptar. Nadie te está obligando. Además, el secreto de un muerto. ¿Qué tanto valor puede tener? ¿Verdad? Ah, por cierto. Escuché que esa mujer murió de forma terrible. El agua de lluvia se tiñó de rojo con la sangre. Dicen que murió por enfermedad. Pero la tía Sen cree que la golpearon hasta matarla. Recuerda. Lian Yumin solo tiene una hija. Así que desaparece conmigo de inmediato. Sal de la fábrica de textiles. Repara el bordado. Luego, llévalo a esta dirección. No quiero dinero. Solo quiero la verdad. Solo quiero saber quién mató a mi madre. Espero que cumpla su promesa. Mamá. ¿Crees que Liang Xixia te escuchará?
Esa desgraciada es muy astuta. Las personas leales y sentimentales a menudo pierden por amor. Un montón de tontas. Se ponen crema, pero son torpes garras de gallina. Quedan 10 días. Competencia de bordados patrimonio. Mira lo que han bordado, ni siquiera lo usaría para limpiarme. Director Liu. El bordado de Fanua. No podemos replicarlo. No podemos replicarlo. Robar, ¿sirve? Somos costureras. No somos espías. Los espías son mejores que ustedes, inútiles. Fuera, todos fuera. Director Liu. Estás muy enfadado, te hace mal al hígado. Si quieres ganar a Fanua, yo puedo ayudarte. No escuché mal, señora Liang. Usted es la dueña de Fanua. Está apoyando a Fenghua esta vez. Liu Wei. Si te digo que estoy dispuesto a ayudarte, ¿cómo piensas agradecerme? Para ser sincero, hacer negocios no es mi fuerte. Dijeron que quien consiga el patrimonio inmaterial podrá trabajar en la provincia. Si me ayudas con mi carrera, te dejo esta fábrica. Este lugar tuyo es un caos. No me importa. Solo tengo una condición. Quiero que me ayudes a hacer de espía. De esos malos y despreciables. Director Liang, perdieron bordados del concurso. Ve a buscarlos ya. Es Liangxia. Seguro que se ha llevado los bordados. Justo en este momento crítico. Aún dependemos de nuestra hija. Xixia es la sucesora que elegí. ¿Qué razones tendría para hacer algo tan terrible? Este concurso de bordado es crucial para el futuro de Fanua. Suwa. Dime la verdad, ¿tienes algo que ver con esto? Director, algo ha pasado. Los bordados que Fenghua envió son idénticos a nuestros diseños. Además, alguien vio a Liang Xixia. Ella tiene una cita secreta con el director Feng Hua. Sensuba me pidió que le trajera bordados a Liang Sensen. Pero, ¿por qué está tan apartado este lugar? ¿Qué haces ahí, Liang Xixia? Apúrate y lleva las cosas. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde está Liang? ¿Qué Liang Sensen? Maldita, ¿no fuiste tú quien me buscó para venderme el bordado del concurso de Fan Hua por dinero? Vender bordados. Tú y Sensuba son cómplices, quieren incriminarme. No suenes tan feo, dicen que las tejedoras de flor nunca tienen mano dura. Déjame oler tus manos. Vaya, chiquilla fuerte. Enséñame qué usas, crema de nieve. Auxilio. Ayuda. Liu Wei. Tío Liang. Lo siento, director Liang. Ganamos. Descarada. La descarada es ella, ¿no? No es de su sangre, no se puede criar bien. Fue ella quien se ofreció. El tío Liang no es así, ellas me engañaron. Traidor. ¿Cómo crió mi familia Liang a un traidor como tú? Pensé que sentía culpable contigo, tomaras mi lugar. No he traicionado a Fanua. Tío Liang, explicarte. Explicarte. Está bien, quiero escucharlo. ¿Por qué solo los trabajos que has tocado se han convertido en las obras representativas de Fenghua? Y además, hoy a plena luz del día, ¿por qué estabas aquí? Con ese tipo sospechoso de Liu Wei. Ay, Yumin, cálmate. No te preocupes por esa basura ahora. Lo urgente es encontrar una nueva obra para el concurso. Es imposible hacerlo a tiempo. Ese bordado es una pieza única de flores. Insustituible. Papá, mis habilidades no son buenas y he practicado en secreto.
¿Este bordado reemplaza al de flores para la competencia? Sensúa, me engañaste. Tienes un corazón de serpiente y escorpión. Liang Xixia, creo que te has vuelto loca. Las pruebas son claras y todavía discutes. Te traté como a mi propia hija. Te has vendido, traicionando nuestras flores. Hoy. Debo actuar con justicia, aunque seas mi pariente. Tranquila. No llores. El tío te llevará a casa para enterrar a tu mamá. Niña, ¿quieres volver a casa con el tío? Liang Xixia. Las flores no volverán a aceptarte, haré que en Jiangcheng y en todas las fábricas de textiles del país sepan lo que hiciste. ¿Quieres volver a ser esa mendiga que recogía basura? Te lo concedo. Hay personas que al nacer ya deberían morir. Tú deberías haber muerto en el basurero. Te lo ruego. Te lo ruego, dime. ¿Cómo murió mi madre? ¿A quién le importa un perro callejero? ¿Cómo murió? ¿Qué dijiste? Solo es mala suerte. Una vida despreciable que el destino quiere quitar. Me has estado engañando todo el tiempo. ¿Tienes pruebas? ¿Qué tal si hacemos esto? Te arrodillas en la puerta de la fábrica de flores hasta morir para demostrar tu inocencia. Quizás. Así fue como murió tu madre. Ja. No. No puedo morir. No puedo rendirme así. Este olor. Es aceite de flor de osmanthus. No está mal. Es el olor del aceite de osmanthus. El aceite de osmanthus que usa Liang Shenzhen fue comprado en la capital. Su aroma es especial. Si puedo encontrar pruebas de que Liang Shenzhen estuvo aquí antes, podría demostrar que fui incriminado por ella. Director Liang enfadado, no puedo decírselo. Debo encontrar una manera de hacer que Liang Shenzhen se delate sola. Yumin, toma un poco de té para calmarte. Realmente no lo esperaba. Conozco a esa chica Liang Xixia desde que era pequeña. ¿Cómo puede ser tan viciosa? Aunque se parece mucho a Hinjin, su personalidad sí. Yumin. Lo sé. Estos años, siempre has pensado en Xia Hinjin, pero hay algo. ¿Qué tengo que decirte? Hace más de 10 años. Xia Hinjin murió tristemente en el parto. Mamá sí sabe cómo hacer las cosas. Por un lado destruyó la confianza de papá en Liang Xixia y por otro falsificó el informe de defunción. Para que papá olvidara por completo a esa mujer. No es bueno, señorita. Liang Xixia está preguntando por todo el lugar quién compró el aceite de osmanthus en la ciudad. Dice que es la prueba para limpiar su nombre. Esa Liang Xixia, criada a base de comida para perros, tiene una nariz tan sensible como la de un perro. Menos mal que traje un neutralizador de olores. Pero aunque lo encuentres, ¿de qué servirá? De todos modos, papá no va a creer lo que dices. Esto es lo que encontraste por tu cuenta, lo que te hace parecer culpable. La situación cambia. Liang Xixia, ¿qué planeas? Recién doy aviso de que ando buscando pistas sobre el aceite de osmanthus. Y tú, enseguida vienes aquí a destruir las pruebas. Este pañuelo tiene aceite de osmanthus y la droga que me dejó inconsciente. Me has causado problemas, es hora de pagar las consecuencias. Dame la cámara rápido. Dámela. Avisé a tío Liang, no cree que vengas. Pero hoy temo que lo vas a decepcionar. Tú.
Liang Xixia. ¿Sabes por qué quiero matarte? Porque eres el hijo de mi padre con esa mujer. ¿Qué dijiste? Liang Sensen, ¿qué estás? Jamás dejaré que mi padre te reconozca como su hijo ilegítimo. Rápido, salva a mi hija. Liang Yumin. Lobo desagradecido que trajiste. Ella mató a nuestra verdadera hija, ¿estás satisfecho? Rápido, al hospital. Doctor, ¿cómo está? La señorita Liang Sensen está gravemente herida y aún está en emergencia. Liang Xixia cayó en el lago, solo tragó un poco de agua y tiene algunos rasguños. Pero sugiero hacer un chequeo completo, es mejor. ¿Qué chequeo ni nada? Desgraciada empujó a mi hija por el precipicio. ¿Qué más quieres revisar? El hígado del paciente está dañado. Necesitamos un trasplante de hígado. Pero el hospital no tiene un donante compatible. Consíguelo de otra ciudad. Estoy dispuesto a gastar lo necesario. No hay tiempo, ha perdido mucha sangre. Debemos salvar su vida. Usa el hígado de Liang Xixia. Mi hija está así por él. Que pague con su vida por la de mi hija. Sí. Doctor, hagan análisis de compatibilidad ahora. Siempre que se pueda usar. No necesitas su permiso. Papá. Papá, por fin yo. Creo que se te ha nublado el cerebro. ¿Tú también te atreves a llamarlo papá? Estos años, ¿cómo te ha tratado Yumin? ¿Cómo te atreves a querer matar a nuestra hija? Fue Liang Sensen quien me empujó. Papá. Liang Sensen lo admitió, tú eres. Te advierto, si pasa algo malo, no te lo perdonaré. ¿Por qué no crees en lo que digo? Hemos vivido juntos por décadas. Pasas más tiempo con extraños. Mejor alimentaría al perro de la casa. Porque un perro siempre es un perro. A veces, las personas no actúan así. Extraños. ¿Me equivoco? No tienes padre ni madre. A corta edad eres oscuro y aterrador. Tenebroso. ¿Tú crees? Mi propio padre si supiera que su esposa y su hija abandonadas. Una muerta en la calle en medio de una tormenta, otra maltratada y acusada injustamente. ¿Qué pensaría? Si yo fuera tu padre, rompería toda relación contigo. Te llevaría a la comisaría. La mantendría bajo vigilancia, y en cuanto haya un match, le sacaría el hígado para el trasplante a mi hija. Sí. Papá, por favor, escucha mi explicación. Papá, ¿por qué no me crees? Yo también soy tu hija. Papá. Por favor, no me saquen sangre. No quiero donar mi hígado a Liang Sensen. Abrázala por mí, es una asesina con tendencias violentas. Ella parece delicada, pero tiene un corazón cruel. He hecho tantas cosas malvadas, pero puedo salvar a la señorita Liang, así que debería considerarlo como una buena acción para mí. Quiero ver al director Liang. Nunca aceptaré donar mi hígado aunque muera aquí hoy sin verlo. ¿Qué quieres decir? Tío Liang. Hay algunos niños que nacen con una cuchara de oro en la boca. Y otros niños. Desde pequeños dicen que los encontraron en la basura. Ignorados, acosados, eso es su día a día. Durante tantos años. Quizás lo único que la ha mantenido con fuerza para seguir adelante. Es que su mamá dijo alguna vez. Su papá vendrá a buscarla. Tío Liang. ¿Crees que en este mundo pueda haber un papá que no reconozca a su propia hija? Señor Liang, Sensen ha vuelto a escupir sangre. No intentes más trucos conmigo. Lo que más lamento es haberte llevado a la familia Liang. Preferiría que hubieras muerto en esa habitación. Cuando te vayas. Tal vez tu madre te corrija. Tú no te convertirías en esto. Yo la crié. Ella donará, quiera o no quiera, o la llevaré a la fuerza a la mesa de operaciones.
Mamá. Encontré a papá. Pero papá, él no es como imaginamos. Hace tiempo que nos olvidó. Ah. No me toques. Xia, soy yo. Sumo. Profesor Su. ¿Por qué? ¿Por qué no me creen? Lo siento. Llegué tarde, yo sí te creo. Vente conmigo. Te sacaré de aquí. Nos alejaremos de aquí. Y nunca volveremos. Mamá. Lo siento. Hace tanto que no vengo a verte. Mamá. Tú dijiste. Papá te tiene presente y también siempre piensa en mí. Pero, ¿por qué cuando lo encontré, solo piensa en usar mi vida para salvar a su hijastra? ¿Es que no merecemos? Tía. Me llamo Sumo. A partir de ahora. No dejaré que sufra más. La llevaré lejos de aquí. Y no volveremos nunca. Mamá. Voy a empezar una nueva vida. Mamá. Me darás tu bendición. ¿Verdad? Sí, Xia. Aquí. ¿Acaso no es este el piso de alquiler donde vivía mamá conmigo? ¿Cómo terminé aquí? Sí, Xia. No te preocupes. Estás un poco débil, con unos suplementos te recuperarás. Compré este lugar. Mientras yo esté aquí, nadie se atreverá a molestarte. Papá. El hospital de Jiangcheng no salva a Xia. La llevaré al extranjero por mejores especialistas. No seas tonto. Esta chica tiene cáncer avanzado. Tu tío Liang espera un hígado para salvar su enfermedad. Las familias Hui Liang son amigas por generaciones. Shenzhen será tu futura esposa. Papá. Si no la devuelves hoy, deja de considerarme tu padre. ¿Por qué eres tan terco y frío como ellos? Xia también es una vida. Si ustedes no la salvan, yo lo haré. Te digo que ella es más importante para mí que cualquier cosa. Aunque tenga cáncer de pulmón en etapa terminal. Voy a recuperar a ella de las manos de la muerte. Xia. Es hora de comer, Xia. Sumo. Cuando veas esta carta. Ya me habré ido. Gracias por estar conmigo todo este tiempo. Desde que mamá se fue. Eres la única persona que confía en mí. La única que me trata bien. Esa época. Fue después de que mamá se fue. Cuando fui más feliz. Sumo. No me busques más. El amor no es carga o sufrimiento. Quiero guardar estos recuerdos hermosos, no romperlos con mis propias manos. Qué bien.
Todavía hay gente en este mundo que se preocupa por mí. No es que haya vivido en vano. Mamá. Aquí es donde tú y papá se conocieron. Déjame. Terminemos aquí también. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Hay alguien ahí? Señora, por favor regrese tan pronto como haya recogido sus cosas. Señorita, nadie la cuida. Vuelve tú primero. Quiero estar solo un rato. Hyunjin, cuando era joven y tenía problemas. Venía aquí a buscarte. Solo estando contigo, cualquier problema dejaba de importar. Hyunjin. ¿Está llamando el nombre de mamá? ¿Será que todos estos años él no ha olvidado a mamá? Si realmente amara a mamá, ¿por qué se casaría con mala mujer, Sensua? Fui yo quien fue tonto. Si no hubiera creído esos rumores, no te habría perdido. ¿Sabes? Conocí a una chica muy parecida a ti. Si tuviéramos una hija, quizás se vería así. Es por eso. No puedo evitarlo. No puedo evitar querer tratarla bien. No lo esperaba. No esperaba que por esto. Casi mato a mi propia hija. Pero yo también soy su hija. Hyunjin. Ya no te tengo a ti. Ella es mi única sangre. También es mi única esperanza. Si ella también se va, ¿cómo voy a seguir viviendo? Papá. Papá, despierta, por favor. Papá. Yumin. Alguien venga. Llévenlo al hospital rápido. Liang Xixia, ¿quieres matarlo por dinero? No, él se desmayó de repente. Llamándolo, papá, a cada rato. No hables. Cada vez te pareces más a ella. No me extraña que Liang Yumin quisiera traerte de vuelta. ¿Qué quieres decir? Tu madre solo era la hija de una sirvienta. Pero Liang Yumin la adoraba muchísimo. Si no fuera porque la vieja Liang montó un engaño para que creyera que tu madre era una mujer frívola, quizás. Ahora serías la joya de la familia Liang. Pero ahora ya da igual si eres gallina o fénix, he visto tu informe de compatibilidad. Debes estar aterrado, ¿verdad? Ay, ese Liang Yumin es un verdadero romántico. Ahora, si piensa en Xia Jinjin, todavía se pone nervioso. Si supiera la verdad, su enfermedad solo empeoraría. Dime, ¿quieres que sepa que está devastado por una hija que mató? ¿O prefieres darle una oportunidad de vida a su otra hija? Para que pueda pasar sus últimos años en paz. Señorita, ¿has visto a esta persona antes? Sumo. Lo siento. Te desmayaste intencionalmente para dejar ir a Liang Xixia. Sensen. Papá no quiso decir eso. El resultado de compatibilidad está bien. Por un hijo bastardo, quieres matar a tu propia hija. Tío Liang. Regresaste. Liang Sensen, tienes un padre que te cuida.
Deberías apreciarlo, porque algunos familiares, aunque estén cerca, no pueden reconocerse. Mi hija no necesita que la sermonees. ¿Y tú, sabías que necesitaba un trasplante y desapareciste tanto tiempo? ¿Quieres que muera? ¿O piensas chantajearme? En tu corazón. Nada es más importante que Liang Sensen. ¿En serio? Por supuesto. Soy la única hija de papá. Liang Xixia. Nunca sabrás lo que es tener el amor de los padres. Porque eres fría y sin educación. Aunque encuentres a tu papá, no te reconocerá. Ya no importa. Ya viste el informe de compatibilidad, no me queda mucho tiempo. Liang Xixia, ¿qué trucos estás haciendo? Ella no mintió. Ella tiene cáncer de pulmón. Etapa tardía. Cáncer de pulmón. Eres malvado. Los malhechores serán castigados. Te lo mereces. Equivocado. Estáis todos enfermos. ¿Por qué venir con nosotros? No querrás contagiarnos, ¿verdad? No es así. Yo lo haré. Es para el director Liang. Gracias por criarme. Esto. Es mi forma de darle una explicación. Papá, si supiera. Estaría dispuesto a sacrificarme, ir a salvar a alguien que me lastimó. Solo porque. Quiero que ella esté a su lado por mí, ¿sentirías? ¿Algo de compasión? ¿O pena por mí? No te hagas mártir, no necesito agradecimiento. A la familia Liang no le falta. Es dinero. Director Liang. ¿Un documento de donación? No se tira al suelo. Documento de donación. Sí, mira la autorización. No es el nombre de la señorita, aunque Liang Xixia tiene cáncer de pulmón, afortunadamente, no afecta el trasplante de hígado. Realmente no me contagiará la enfermedad, ¿verdad? Señora Liang, tenga la seguridad. Tomoka. Papá. Resulta que el cáncer de pulmón. Tan doloroso. Mamá. ¿Sentías dolor en ese momento? Todavía delante de mí. Haciéndote el que no pasa nada. Y engañándome diciendo que pronto estarás bien. Xiaxia. Xiaxia. Sé que estás ahí dentro. Abre la puerta. El tío Liang solo quiere verte. Xiaxia. Xiaxia. Hablé demasiado fuerte antes. Lo siento. Lo sé. Estos años en la familia Liang. Has sufrido bastante. ¿Estás dispuesta a ayudar a Sensen? Ya lo sabes. Alguien dispuesto a sacrificarse y donar su hígado para mi hija. ¿Cómo podría hacerle daño a alguien? Gracias en nombre de Sensen. Además, lo que necesites, te voy a satisfacer. Entonces. En realidad no sientes pena por mí. Tú haces esto. O para Liang Sensen. Vete, no quiero volver a verte. Vamos, vamos. Xia. Xia. ¿Ahora te importa tanto? ¿Tienes miedo de que sufra? ¿O de que nadie le done el hígado a tu hija? En tus ojos. ¿La vida de tu hija vale y la mía no? Xia. Lo siento. Me disculpo en nombre de Sensen.
Le pido disculpas por tu tía Sen. Yo también te debo una disculpa. Te llevé a casa de Liang. Pero no pude asegurarte que crecieras feliz y en paz. Si estás enojada, exprésalo, puedes golpearme o insultarme. Xia. Mientras te sientas mejor. Si estás dispuesta a salvar a Sensen. Voy a arrodillarme ante ti. No quiero que te arrodilles. No quiero que te arrodilles, levántate. Xia. Te he visto crecer desde pequeña. Sé que tienes buen corazón. Pero tu enfermedad. El tiempo es corto. Ella es joven todavía. Tiene tu misma edad. Aún sabes que tiene mi misma edad. ¿Has pensado alguna vez? Todo lo que ella tiene ahora, yo no tengo. Más importante aún. Yo también soy tuya. Todo lo que ella tiene ahora, yo no tengo. Más importante aún. Yo también soy tuya. Te prometo. Mantendré mi palabra. Donaré el hígado a Liang Sensen. Pero tengo una condición. Bien. Dime. Cualesquiera que sean las condiciones. Te prometo que. Creo. Sé tu hija una vez. Papá. Si mi fin está destinado a marchitarse. Al menos antes de partir. Quiero florecer valientemente una vez como una flor de verano. Piénsalo simplemente como un sueño. Tomoka. Bienvenida a casa. Xia, ven, mira tu habitación. ¿Todo esto es para mí? ¿Mi cuarto no estaba siempre en el sótano? Lo siento, Xia. Cuando eras pequeña. La tía Sen y Sensen no querían que vinieras a la casa de los Liang. Por eso te hicieron vivir con los empleados. Así se sentían un poco mejor. Xia. Ya que quieres ser mi hija. Sea un mes o un día. Haré todo lo posible para hacerte feliz. ¿Recuerdas esta muñeca? Siempre la quisiste de niña. Y además, esta crema. Huele, a ver si te gusta. Este lápiz labial. Siempre has envidiado a Yan Yan por esto. Y los tacones, te los traigo. Gracias, papá. Papá, ¿estás levantado? ¿No te había dicho? Tu tía Sen y Sensen están en el hospital últimamente y no volverán. ¿Para qué cocinar tanto? He hecho estos platos especialmente para ti, pruébalos a ver si te gustan. Está bien.
Delicioso. Durante todos estos años, tu tía Sen no hace nada en casa. Los platos que hacen los sirvientes son exquisitos. Pero siempre siento que les falta algo. Sixia. Los platos que hiciste hoy me dieron una sensación de felicidad que hacía tiempo no sentía. Cuando era niño, mi madre se enfermó gravemente. Temía que no pudiera cuidarme bien. Y me insistió en aprender a cocinar. En aquel entonces, ni siquiera era más alto que el fogón. Tienes que subirte a un pequeño taburete. Padre de visita. Prueba la sopa de frijol mungo que preparé. Es la receta secreta de mamá. Bien. Mamá, lo siento. Ahora no puedo reconocer a mi padre. Pero esto también es bueno. Pueda ser amado por mi padre, aunque sea solo por un día. En mi corazón es eterno. Equivocado. Solo ella puede hacer este sabor. Sixia, tu madre es. Mi madre ella. Está bien, ya me he acostumbrado. Sixia, tu cara. ¿Cómo estás? Vamos al hospital. No me toques, no me toques. No quiero que me veas así. No quiero que me tengas lástima. Solo quiero estar cerca de papá un poco más. Pero ¿por qué el destino ni siquiera me da esta oportunidad? Me hace sentir tan derrotada. Sikia. Sikia, ¿estás bien, Sikia? Sikia. Sikia, no tengas miedo, soy papá. Papá está aquí contigo. Papá. No vas a dejarme. ¿Verdad? Ya no nos dejarás a mamá y a mí, ¿cierto? Sí. No lo haré. Papá, ¿ahora soy muy fea? ¿Cómo crees? Chica es la más hermosa. Mira. ¿Qué te ha preparado papá? Chica. Papá nunca te ha trenzado el cabello. Hoy dejarás que papá lo intente. ¿Está bien? Ay, eres tan torpe. Trenzar el cabello requiere paciencia. Mira cómo lo hago yo. Es que no quiero lastimar a Sixi. Sixi es el tesoro de papá, ¿verdad? Siempre con tus halagos. Listo, ven a ver. ¿Te gusta? Ay, mamá lo hace mejor, ¿verdad? Sixia. ¿Papá lo hizo bien? Sí, muy bien. Papá lo hace mejor que nadie. Ojalá el tiempo pudiera detenerse en este momento. Papá. No sabes cuánto desea Sixia encontrarte. Cuánto desea estar contigo así todo el tiempo. Sixia. Sixia. Duele, duele mucho. Papá, realmente me duele mucho, por favor. No soporto el dolor. Papá. Quiero volver a casa. ¿Por qué le duele tanto?
¿No hay forma de que se sienta mejor? Director Liang, tampoco podemos hacer nada. Liang Xixia necesita trasplante de hígado, no pueden utilizar analgésicos ni sedantes. No podemos ayudarla. Solo ella puede soportarlo. No esperaba que para salvar a mi hija tuviera que dañar otra vida inocente. ¿Hacer esto realmente está bien? No le queda mucho tiempo. Cumpliremos sus deseos. Papá. Has envejecido. Ya tienes canas. Este tiempo también estuviste preocupado por Liang Shenzhen, ¿verdad? Lo siento. Voy a ser egoísta solo esta vez. Quiero egoístamente tenerte solo para mí. Quiero que pases más tiempo conmigo. Xixia, ¿cómo estás? ¿Te sientes un poco mejor? Papá. Yo. ¿Acaso no queda mucho tiempo? ¿Podemos posponer la cirugía unos días? Yo ya perdoné a Liang Zenan por lo mala que fue, así que hagámosla esperar un poco. Como si fuera mi castigo para ella. Está bien. Mamá. El parque que no pudimos ir de niños. Va a ser demolido pronto. Recuerdo que siempre decías que cuando tuvieras suficiente dinero me llevarías allí. En realidad, solo envidiaba a los niños del parque que tenían a sus padres con ellos. Mientras esté papá y mamá. Es el lugar más feliz. Xia. ¿Esperaste mucho? Perdona, llegué tarde. No es tarde, papá. Con tal de que vengas. Nunca es tarde. Mamá, ¿lo ves? Ahora soy muy feliz. Es la felicidad que nunca he experimentado en esta vida. Mamá, no te preocupes por mí. Pronto podremos vernos de nuevo. Papá, ¿sabes? De niño regalaste a Sensen una caja de música. Luego la caja se rompió y Sensen la tiró a la basura. La recogí y jugué con ella por mucho tiempo. Me gustaban mucho los papeles en la caja. Papá. ¿Por qué lloras? No pasa nada. Estoy bien. Xixia. El tío solo siente que te ha fallado. Prometiste ser papá, no te llames tío. Está bien. Buena hija. Papá, voy al baño. Espérame un momento, ¿sí? El tiempo pasa rápido, aún tengo muchas cosas por hacer. Liang Xixia, fuerte, aprecia presente. Y luego vete con estilo. Hola. ¿Podrías hacerme un retrato con mi papá? Quiero tener un recuerdo. ¿No te importa? Vamos.
Voy a contestar una llamada. Hola. Quiero agregar a otra persona en este retrato. Director Liang, limpieza completa, listos para trasplante de hígado. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Podemos posponer la cirugía un poco? Quiero. ¿Qué quieres? Liang Yumin, no te equivoques, Liang Shenzhen es tu verdadera hija. Xia. Papá. ¿Puedes venir a remar otra vez? Después de esta vez iré al hospital. Xia. Las barcas están viejas. No pueden remar. Si quieres ir en barco, te llevaré a otro lugar. No hace falta. Lo siento. Ni siquiera cumplí tu último deseo. Ahora esto está bien. Xia. El tío Liang quiere preguntarte algo. ¿Por qué querías que fuera tu papá? Todos estos años. Sufriste en la familia Liang. No he sido un buen padre. Definitivamente no has sido un buen padre. Pero tú eres en mi corazón. El padre más perfecto. Que siempre he deseado. Desde pequeña hasta ahora. Mi madre y yo hemos dependido mutuamente. Cada vez que me molestan. Especialmente espero que aparezca papá. Mamá siempre me dice que papá aparecerá seguro. Pero hace poco descubrí que él ni siquiera sabe de mi existencia. ¿Por qué no le dices? ¿Por qué no lo buscas? Ya tiene su propia vida. Tiene una familia feliz. Si aparezco de repente, él sabrá que mamá ya no está. Y yo también desapareceré de este mundo. No quiero verlo sufrir. Porque él es mi papá. Él es mi única familia. En este mundo. Tío Lian. Tú. También tienes a alguien en el corazón. Que no puedes olvidar, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? ¿La conoces? Yo. Lo escuché sin querer. Hinjin es muy buena. Cuando te miro, a menudo pienso en ella. Solíamos decir que tendríamos una hija tan adorable como ella. Pero cometí un error tanto. La perdí. Yo la perdí. Todos estos años. No he sabido nada de ella. Creo. Está enojada conmigo, ¿verdad? Tranquilo. Seguro que no te culpa. Como yo. Pasar esos momentos felices contigo ya me hizo feliz. Quizás aquellos días fueron también de los mejores de su vida. Tío Lian. No hace falta que me acompañes. Quiero ir al hospital sola. La última parte del camino. Déjame caminar sola. Mamá. ¿Viniste a buscarme, mamá? Volvamos a casa. Xia. Xia, ¿puedes oírme? Soy tu tío Lian.
Doctor, por favor. No debió irse así. Haremos todo lo posible. Lo siento. Sixia. Perdón. Señor. Esto se le cayó a Liang Xixia. Hinjin. Mi Hinjin. Bordado doble cara. Lirio. Liang. Sí. Xia. Tantas pistas. ¿Cómo no me di cuenta antes? Hinjin. Sixia es mi hija con Hinjin. Ella es mi hija. Sixia. Lo siento, señor Liang. Hemos hecho todo lo posible. Pero según nuestro examen, el hígado del paciente está en buen estado. Podemos proceder con el trasplante de inmediato. Sixia. 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 Papá se equivocó. Papá llegó tarde. No puedes irte, papá te necesita, Xia. Xia, háblale a papá. ¿Puedes escucharme, por favor? ¿Puedes volver, por favor? Papá te compensará, ¿de acuerdo? Xia. Papá lo siente mucho. Si pudiera regresar el tiempo, papá daría todo para recuperar tu vida. Xia. Cuando Sensen se recupere, seguro haré que pague por sus errores. Que viva su vida con tu parte. Viva bien. Mamá. Esa bastarda de Liang Xixia está muerta. Nadie molestará más hacia Hinjin. Esa desgraciada de Xia Hinjin incluso vino a la fábrica a buscarme. Hasta se atrevió a pensar en traer a su hija a conocerme. HMP es simplemente ridículo. Un idiota que solo piensa en amor. Por suerte, todo ha pasado. Mamá. Xia Hinjin no solo murió por tu mano. Hasta su hija ahora tiene que prolongar mi vida. Es su suerte. Ese tonto de Liang Xixia. Nunca supo que su madre fue por mí. ¿Quién está afuera? Yumin. Además de causar la muerte de Hinjin, ustedes insultaron a Sixia. El cuerpo de Xia todavía no se ha enfriado y ustedes dos ya están aquí riéndose. ¿Qué otras cosas inmorales han hecho? Yumin, ¿de qué hablas? Ni siquiera sé quién es la madre de Liang Xixia. ¿Cómo podría hacerle algo? Papá, ¿qué dices? No hemos hecho nada. ¿Todavía intentan engañarme? ¿Por qué? ¿Por qué matar a Hinjin? Ustedes realmente no eran compatibles. No debiste huir con Xia Hinjin. Liang Xixia tampoco debió nacer en este mundo. Papá y mamá te quieren mucho. Yo también. Todos lo hicimos porque nos importas demasiado. Papá. Esa madre e hija no debieron interponerse entre nosotros. Director Liang, es hora de la cirugía de la señorita Liang. Déjale el cuerpo entero a Sixi. Entonces la señorita Liang.
¿Qué señorita Liang? A partir de ahora. No tengo nada que ver con esa madre e hija despiadadas. Más. Liang Yumin, tú. Papá, ¿qué broma es esta? Soy tu única hija, papá. Esposa del exdirector de fábrica textil Fanua, Sen, acusada de homicidio intencionado, fraude y soborno. Arrestado por la policía. Hinjin Sixia. Voy a ver los chicos. Realmente sé que estoy equivocado. No debería dudar de ti. No deberías tener que soportar un dolor que no deberías tener que soportar. Os extraño mucho, chicos. ¿Podéis volver, chicos? Papá. Yumin. Llegaste. Te hemos estado esperando. Mamá. Hinjin. Sixia. Nuestra familia. Por fin podemos reunirnos.